chileno salió al paso de la decisión del Colegio de Profesores de continuar con el paro. Hoy Cecilia Pérez, vocera de gobierno, sostuvo que existe un problema interno en la dirigencia de los docentes, el cual no puede tener a más de 600.000 alumnos sin clase. Mientras tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, pidió la intervención directa del presidente de la República, Sebastián Piñera, para profundizar en el tema. Justamente nos acompaña aquí en el estudio Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, bienvenido aquí a Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué la intervención del presidente de la República directa? Porque nosotros creemos que hay un problema grave en la educación chilena. Esto no es un juego, hay un paro que llevamos ya quinta semana. 1 millón de estudiantes sin alumnos, ellos dicen 600.000, cualquiera sea la cifra, es un número importante. Nosotros queremos volver a clase, nosotros estamos disponibles a que este conflicto se solucione. ¿Pero conducto de la ministra o el subsecretario? Sí, pero no se ha solucionado. Entonces decimos, esto es necesario resolverlo. Y el presidente tiene el poder porque la ministra a lo mejor no tiene tanta influencia dentro del gobierno con Hacienda, hay decisiones que tomar que las puede zanjar el presidente. Nosotros no nos estamos planteando en tono de exigencia, ni de hacer un gallito con el gobierno, ni lo planteamos en esos términos, como condición para dialogar. No es así como lo estamos planteando, sino que razonablemente nos parece que la envergadura del problema, que la propia encuesta CADEM, que salió el lunes, lo refleja, ayer lunes fue, que el 69% apoya nuestro movimiento y además considera que la mayoría de los encuestados considera que este es el principal problema que tiene hoy día el país. ¿La ministra no dio el ancho? Yo no la quiero calificar en ese sentido, pero la respuesta que nos dio fue insuficiente. Costó mucho que se sentara a conversar. Ustedes fueron testigos recién en la 4ª semana de paro. Se perdió mucho tiempo en este paro por parte del gobierno. Si en estas movilizaciones lo importante y lo necesario es conversar desde el primer momento. Nosotros partió el paro el 3 de junio partió, y nosotros desde el primer día dijimos queremos sentarnos a conversar. Y se demoraron 4 semanas. ¿Por qué esa demora? ¿Por qué dejar que esto crezca, se vaya haciendo cada vez más complejo? Porque eso pasa con los movimientos, se hacen cada vez más complejos. Y recién se sentaron ahí. Entonces nosotros creemos que a problema grande, solución grande. Y en ese sentido es el llamado al presidente a que él pueda intervenir. No necesariamente reunirnos y que él verá la manera, pero creemos que este problema es suficientemente grande. El propio gobierno lo califica de grande cuando señala lo que está pasando con la educación pública. Por lo tanto, busquémosle una solución. Nuestra disposición de diálogo siempre ha estado. El presidente Piñera, Mario, habló de hecho, él estaba en el norte de La Higuera en ese minuto, viendo y participando en las actividades del eclipse total de sol, y dijo, el gobierno está dispuesto a conversar, pero con los profesores en clase. El mismo estilo, la misma forma y fondo también que tuvo la ministra Marcela Cubillos cuando dijo, sigamos dialogando, pero con el 100% de las clases restituidas. Sí, pero yo le pregunto a usted mismo, si 4 semanas de paro y el gobierno no se dignaba ni siquiera a conversar, imagínese cómo sería la disposición del gobierno de resolver los problemas si nosotros volvemos a clase. Sencillamente eso no es serio, no nacimos ayer nosotros como para que se nos vaya a decir... No la compran, como diría en buen chileno. Podría ser en chileno, no la compramos. O sea, vuelvan y después conversamos. Si durante 4 semanas en paro, con movilizaciones tremendas, con marchas gigantescas, recién en la 4ª semana se sentaron a conversar y no para resolver el problema porque no se ha resuelto, entonces sería una ingenuidad de nuestra parte suponer que deponemos el paro y después van a venir las soluciones. Yo creo que es exactamente al revés. Vienen las soluciones y se depone el paro. Si eso es lo que ocurre normalmente, tampoco estoy yo inventando el café con leche acá. O sea, una negociación, un conflicto con un sector de trabajadores, con un grupo social como somos los profesores, las soluciones tienen que venir y entonces deponemos el movimiento, no es al revés. ¿Ese cuando al mismo presidente habla de un paro ilegal? Bueno, yo le contesté, por ahí tomaron una declaración de que en materia de legalidades no es el tema fuerte del presidente, pero más allá de eso, el derecho a huelga existe. El derecho a huelga, si bien es cierto, no está arreglado por las normas del Código del Trabajo, que más bien regula las relaciones del mundo privado. Colectiva, exacto, no estamos en ese contexto, pero el derecho a huelga está reconocido por convenios internacionales que Chile ha firmado y el propia Corte Suprema, en distintos fallos relativos incluso a paros nuestros del Colegio de Profesores, ha reconocido que el derecho a manifestarse de ese tipo existe. Por lo tanto, no es ilegal, como señala el presidente, no es inconstitucional, la Constitución garantiza el derecho a huelga y por lo tanto no creo que sea ese el camino porque además desvía. Si hablemos de los problemas, hablemos de la reforma curricular, hablemos de la mención, hablemos de los temas pendientes más que desviar a temas anexos.
Hoy día la vocera de gobierno, perdón, fue bien enfática. Cecilia Pérez dijo que el gobierno ha llegado a 2 acuerdos con ustedes, con usted en particular. El problema ha sido cuando votan las bases, cuando se comunican los acuerdos a las bases. Y ahí las bases rechazan. Dice que hay un problema de comunicación entre la dirigencia y sus bases, entre la dirigencia y los profesores. Hay algo que no está funcionando bien. Y complemento un poco, apunta no directamente, pero sí se habla de las diferencias que usted tendría con el vicepresidente y expresidente del gremio, Jaime Gajardo. Mire, yo creo que la ministra Cecilia Pérez no ha estado muy acertada en sus intervenciones. Ha intervenido 2 veces en este tema, en este conflicto. La primera para acusarme que yo iba a ser candidato a gobernador de la región metropolitana y yo le descarté absolutamente aquello. Y fue un intento por desviar el foco de lo principal, que es el conflicto que tenemos. Y ahora para tratar de nuevo de desviar, con esto de que habría conflictos internos. Mire, yo creo que los propios medios de comunicación han sido testigos de que este ha sido un movimiento tremendamente unitario, organizado, con una convicción muy fuerte de mis colegas, en donde las rencillas, las diferencias, no ha sido tema, no ha sido tema. El colega Gajardo expresó una opinión, está en su derecho, tiene libertad de expresión, pero ¿Pero usted no la comparte? No, no es que no la comparta, él lo que hizo... un llamado a rechazar la oferta del Exacto, gobierno. y yo lo que hice como presidente, porque es lo que me corresponde... Que son las bases las que deciden. Fue decir que las bases deciden. Eso no me parece que sea una diferencia tan sustantiva. De hecho, si me pregunta, yo voté en la elección, en la consulta como votan todos, y voté también por la opción 3. Por lo tanto, no, aunque el voto es secreto, digamos, porque nosotros hacemos votación secreta, pero lo quiero transparentar para decir que no es que haya una tremenda diferencia, como que aquí hubiera habido un choque, no hay tal, no ocurrió tal cosa, y esto es más bien una cosa desviacionista. Y le quiero decir otra cosa, además. El hecho de que yo entiendo veo que al gobierno le molesta mucho que nosotros hagamos consulta a las bases. Y es porque ellos están acostumbrados a que las cosas se trabajen del tipo cocina. Entonces se arregla todo entre unos pocos. Y nosotros no funcionamos de ese modo. ¿Tú votaste que no a la propuesta del gobierno? Sí. ¿La votaste en contra? Sí. ¿Y cómo llegaste a un acuerdo del gobierno? Si No, es que no llegamos a acuerdo, eso es lo que quiero desmentir. No es un acuerdo. No llegamos. Porque la ministra lo que plantea es que se llegan a 2 acuerdos, que son las bases las que las rechazan. Mire. Por eso es un poco la... Yo he sido categórico en eso. Y tengo de testigo a los colegas que estaban en la reunión. Porque no estaba yo solo en esa reunión. Al gobierno a lo mejor le encantaría negociar con un solo dirigente, porque ahí las cosas se pueden cocinar mejor, se lo pueden comprar, pueden pasar muchas cosas. Primero estábamos todo el directorio en esa reunión. No hubo acuerdo, lo que hubo fue un procedimiento donde nosotros le exponíamos cada uno de los temas, tratábamos de llevarlo a lo más posible, de sacarle al gobierno una solución lo más concreta posible, lo más acorde a lo que estábamos pidiendo, y luego el gobierno nos responde en esa carta. Y le dijimos, le insistimos mucho, por algo la reunión duró 8 horas, le insistimos mucho que el tema de la mención a las educadoras diferenciales y de párvulos, el tema de la reforma curricular y el tema de la deuda histórica, esa respuesta que ellos estaban dando era absolutamente insuficiente, se lo dijimos, le anticipamos que iba a haber problemas. Entonces es una falacia, y a mí me molesta mucho decir que hubo un acuerdo. decir que hubo un acuerdo, porque nosotros siempre dijimos, y se lo dijimos a los medios de prensa, y se lo dijimos a los colegas con los medios de prensa ahí, que es nuestro mejor resguardo, ahí están las grabaciones, siempre le dijimos, esto será consultado a las bases. Cualquier propuesta que el gobierno haga, cualquier respuesta que nos dé, será consultado a las bases, porque nosotros creemos en eso. Yo, como presidente de este gremio, he instaurado, he propiciado que ese sea nuestro mecanismo de decisión. Cuando nosotros fijamos postura frente a distintos temas, lo hacemos consultando nuestras bases y nuestras bases deciden y nosotros implementamos, nosotros creemos en esa democracia. Yo tengo que respetar a mis colegas, yo no tendría cara de llegar a una reunión y negociar a espaldas de ellos sin consultarles a los que sostienen este paro, a los que viajan toda la noche para venir a una marcha a Santiago, marchan todo el día aquí en Santiago, a veces son detenidos, gases y vuelven toda la noche de nuevo sin dormir para volver a su ciudad y al día siguiente que llegan a sus ciudades siguen marchando y siguen manifestándose. Yo no tendría cara para pasar a llevar a mis colegas de esa forma. ¿Por qué el relativo falta era con el 65% de las mesas escrutadas, pero por qué el 24% de los miembros del Colegio de Profesores vota la propuesta 2? Bueno, porque uno diría, claro, con unanimidad se muestra que hay un gremio completamente unido, pero evidentemente aquí ya empiezan a aflorar diferencias y es justamente lo que de alguna manera se está dando en este proceso de la negociación. No, porque habían 3 opciones de voto y una de ellas obtiene el 75%, a mí me parece que es bastante. No, es alto, por supuesto. Y las otras 3 opciones eran válidas también, o sea, por algo la Asamblea Nacional diseñó ese voto, yo no lo hice, hubo una comisión que se formó y diseñó el voto y después se aprobó en la Asamblea. Porque las 3 opciones eran 3 opciones posibles.
y la de apoyo incondicional a la propuesta del gobierno, o sea, encontrarla fantástica, tuvo un 3%, 24% y el 70 y tanto por el rechazo. Y con esos números... Era una opción válida. Pues. Y con esos números, con esas opciones, ¿cuál es el paso hacia adelante? Uno podría pensar que ya la negociación está en punto muerto, pero evidentemente la postura del gobierno no ha cambiado. Ellos han dicho, con respecto a la mención para educadores de párvulo y también diferenciales, no hay plata. Y te sigo, Nico, un poco el llamado que hacías tú, Mario, al presidente de la República. El tono del gobierno, por donde uno revise, sea la vocera, la ministra o el presidente, es más o menos el mismo. ¿Qué puede cambiar con una negociación con el presidente, siendo que uno ve que todas las partes están ubicadas medianamente en el mismo lugar? Yo apelo al sentido común, al buen criterio de quien gobierna el país y de quienes gobiernan el país. O sea, si bien es cierto, ellos fueron elegidos y tienen mucho poder, tienen todo el poder político y económico, porque también son gente muy poderosa económicamente, que representa a las élites más económicas. Nosotros somos los patipelados, nos tenemos mucho. Yo lo he dicho y hago este gesto, nosotros tenemos solo las manos limpias y nuestra cara descubierta para llevar adelante nuestros planteos y nuestra capacidad de organización. No tenemos más. Y luchamos contra el poder político y económico que está concentrado en la moneda. Entonces, ¿a qué podemos apelar? ¿Al sentido común? ¿Al buen criterio? ¿A que es un conflicto que se puede resolver porque lo que estamos pidiendo no es fuera de lugar, no es desmesurado, no estamos pidiendo con el tejo pasado tampoco? Aquí, hoy día un diputado de Chile Vamos decía, bueno, pero les dieron una cantidad importante, les dieron más de la mitad de las demandas. Entonces yo le decía... 9-12, decía incluso también la vocera. Sí, pero entonces lo que teníamos que haber hecho es pedir 24 cosas para que nos dieran 12. No es nuestro estilo de negociar. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros presentamos fue un petitorio y se lo dijimos al ministro Varela en ese momento, que era el que estaba cuando empezó esta negociación. Mire, aquí están... Más de un año atrás. Necesidad, año y medio. También cuando nos dicen, cuando nos dicen que nosotros somos intransigentes, que no estamos dispuestos a conversar. Un año y medio atrás no estaba el ministro Varela, había otro gobierno. No, año y medio. O sea, bueno, en marzo, digamos. En abril del 2018 empezó esta negociación, en abril. Cuando nosotros empezamos le dijimos, mire, se lo dijimos tal cual, esto no es un petitorio con el tejo pasado, es un petitorio razonable sobre temas reales, acuciantes, que se necesitan hoy día resolver en la educación chilena. Y ellos lo entendieron así. El subsecretario nos dijo, nos parece, este es un petitorio que es perfectamente abordable, y lo empezamos a conversar, pero año y algo, sin soluciones, nos llevaron al paro indefinido. Entonces, nosotros decimos, insisto en esto, nosotros manos limpias, sin nada. O sea, hoy día a mí salió la ofensiva del gobierno, además en términos personales contra mí, y en las redes sociales, hasta con mis hijos se han metido, que donde trabajé, en fin, unos ataques personales absolutamente furibundos. ¿De quién, perdón? De los bots, parece, porque uno mira la cuenta... Las redes sociales dan para todo. O sea, dan para todo, pero es claramente una cosa orquestada, una cosa planificada, porque salen con comentarios muy similares, muy duros, muy agresivos. ¿Te sientes amedrentado? No me siento amedrentado. Digo, lo que llamo la atención más bien es el hecho de que se recurre a desviar el foco de lo central. Se ha personalizado en mí. Y yo no he tomado la decisión, la han tomado mis colegas. Fueron 50.000 colegas que votaron para tomar la decisión y decirle al gobierno que no les parecía a mis colegas satisfactoria esta respuesta. Entonces, no lo personalicemos. Yo no tengo interés ni en hacer un gallito con el gobierno, ni los profes tenemos un interés como en que el gobierno siga cayendo en las encuestas o que la ministra se vaya pero al suelo con su evaluación positiva. No es nuestro interés. Nuestro interés es que se solucionen los problemas que hemos planteado. Ese es nuestro, porque son problemas reales. Las colegas educadoras diferenciales y de párvulos son discriminadas. No se puede seguir sosteniendo una injusticia como la que está con ellas, además por ser mujeres, que reclamamos eso. Justo en las dos especialidades donde el 94% son mujeres, a diferencia de las otras. Por ejemplo, en mi caso, que soy profesor de educación física, o un profe de matemática, un profe de ciencia, donde hay muchos más varones y sí se nos paga la mención. Justo en las dos donde el 94% son mujeres, a ellas no se les paga ni se les reconoce a pesar de que tienen los mismos estudios que tenemos nosotros. Mario, ¿qué gradualidad se terminó postulando en la última reunión específicamente con respecto a la mención? Porque al parecer es la gran piedra de tope. En algún minuto usted mismo dijo, aquí no estamos buscando un ajuste de sueldos, no estamos peleando por un tema de recursos, pero dentro del petitorio el gran punto que es traba acá es justamente un tema de recursos. Mire, antes de empezar el paro, como un mes antes, en alguna reunión con el Ministerio sobre este tema, fue un señor de la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, que es el gran monstruo de cualquier negociación porque el que finalmente autoriza o desautoriza... Pero finalmente el que dice corta sí o no. el queque, digámoslo así. Sí. Ellos fueron y nos propusieron que nos parecería que hubiera una gradualidad en el pago de la mención, que fuera
en un porcentaje en un primer año y luego gradualmente hasta alcanzar el 100%. Nosotros dijimos que nos parecía estudiable, ellos lo plantearon, ellos. ¿Qué pasó después? Después, por alguna razón que desconocemos, retiraron la propuesta de la mesa. Es decir, el gobierno ya había presentado una modalidad de gradualidad. Claro, ellos ahora dicen que era una cosa exploratoria, pero usted comprenderá que si llega alguien de la DIPREA a una reunión y hace una propuesta concreta y nos pregunta qué nos parecería la opinión, uno entiende que esto no es jugarreta, que este es un asunto serio. Estamos negociando y hay puertas de un conflicto. Las cosas, si se presentan en una mesa, son porque son viables. Ellos mismos después retiraron y nosotros decimos, repongan su propuesta, repongan la propuesta que ustedes mismos hicieron en la mesa. ¿Eso habría terminado con el paro? Es muy probable que frente a eso, más el tema de la reforma curricular y una propuesta seria en deuda histórica de que sea una mesa que tenga algún destino, no que sea una mesa simplemente para tirar la pelota al córner, usando un término futbolístico ya que estamos en Copa América, sino que sea una mesa que tenga un propósito y una claridad de para qué sirve. Mire lo que proponemos nosotros en reforma curricular, que se los dijimos. ¿Por qué no postergan la entrada en vigencia de la reforma? Tienen todas las facultades para hacerlo, es un simple decreto. Se ha hecho otras veces que se han postergado reformas curriculares porque son difíciles de implementar, no son fáciles, son cambios bastante importantes en el sistema escolar. De hecho, estamos bastante atrasados con esa reforma. Incluso aunque estuviéramos de acuerdo, tal vez estaríamos propiciando que se postergue porque es difícil su implementación. Y en esa postergación de la reforma curricular la revisamos de nuevo y hacemos un proceso participativo con los decanos de educación, con el Consejo de Rectores, con expertos, con premios nacionales, con el mismo Consejo Nacional de Educación, con el Ministerio, nosotros, y la revisamos entre todos y llegamos a un consenso. ¿No le parece a usted que es totalmente razonable, si es el país entero prácticamente el que ha dicho que no le ha gustado esta reforma curricular? ¿Cómo tan obtusos, cómo tan cerrados, que no pueden siquiera revisar, siquiera allanarse a que revisemos una decisión como esa que ha tenido tanto rechazo? Mario, se nos va el tiempo, solamente lo que viene en los próximos días. Mañana, miércoles 3 de julio, hay un paro nacional de defensa de educación pública. El próximo jueves 4 de julio, el segundo cacerolazo de los patipelados. Sí, estamos convocando, mañana hay esa marcha en distintas ciudades del país con varios actores de educación, un movimiento bastante amplio. Ellos van a paralizar 24 horas, incluso los funcionarios del Ministerio de Educación. Y el día jueves, el cacerolazo 2.0 de los patipelados, así se va a llamar. 2.0 ahora? Porque el otro fue el 1.0, el de la semana pasada. Yeah. Entonces, nosotros esperamos que la ciudadanía... Hace mucho frío por ese creativo, digo yo, hacerse las 6 con las patas peladas. No, la ciudadanía nos tiene que apoyar, que nosotros queremos que ese 69%, casi 70%, que se manifiesta en la encuesta, que está de acuerdo con nuestro movimiento, se manifieste en un gran cacerolazo el próximo jueves a las 20 horas. Bien, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, gracias por acompañarnos en Noticias 24. Gracias por la invitación. Buenas noches.